Vamos a dar nuevamente gracias al Señor y pedirle su ayuda. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y en tu gracia, Señor, tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor, en tu presencia, para estudiar tu palabra. Como oraban nuestros hermanos, Señor, ayúdanos. Al que predica, Señor, los que escuchan, a todos nosotros, porque estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos exhortes, que tú obras en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, somos necesitados de ti. Somos vasos frágiles, Señor, en tus manos. Oh, Señor, púlenos para ser vasos de honra, Señor. Vasos útiles, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos por tu Espíritu. Enséñanos, oh Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a comenzar un nuevo libro, ¿no? La vez pasada estuvimos estudiando Filipenses, ya acabamos, gracias al Señor. Hoy vamos a comenzar con Gálatas. Gálatas, que es una epístola bien interesante, hermanos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, hermanos, brevemente o resumidamente, porque podría tomar más tiempo, es hacer como una panorámica, como una introducción a la epístola a los Gálatas para que tengamos un contexto, como hicimos también con la epístola a los Filipenses, y así poder entender mejor el libro, lo que quiere decir el autor, el mensaje y todo, ¿no? Entonces, hermanos, podríamos decir que la epístola a los Gálatas es una epístola bien con muchos énfasis. Es una epístola de defensa, es una epístola de exhortación. Quisiera agregar también una epístola de amor verdadero por los hermanos, el cual es ejemplificado en la vida de Pablo, que yo creo que es movido por el amor al Señor y a su obra para escribir esta epístola. Acerca de esto dice nuestro hermano William Barclay. Él compara Gálatas con una espada flameante blandida por las manos de un gran guerrero, en este caso el apóstol Pablo. Él compara con una espada porque es un mensaje que es cortante, un mensaje que es confrontante, una epístola que a muchos no les gusta, porque tiene un mensaje que a la carne no gusta, y mucho menos a los falsos profetas, a los falsos maestros. Algunos hermanos han apodado este libro con distintos nombres. Unos en la Reforma le llamaban el grito de guerra a la Reforma, porque esto tuvo un gran énfasis en la época. Martín Lutero usó esta epístola para corregir o denunciar muchas de las falsas doctrinas de la Iglesia Apóstata Católica Romana, que enseñaba herejías, enseñaba falsas doctrinas, y el hermano Martín Lutero fue usado por Dios y él usó mucho esta epístola para rebatir estas falsas enseñanzas, y no solo él, sino varios de los reformadores. Fue llamado el grito de guerra de la Reforma. También llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana, pues es una carta que, como vamos a ver, habla bastante de la verdadera libertad. Es una carta que ataca el libertinaje, ataca el legalismo, pero defiende la verdadera libertad cristiana, la cual está fundada en Jesucristo. Por eso en la historia de la Iglesia es conocida también como la Carta Magna de la Libertad. También es conocida como la Declaración de la Independencia Cristiana. Bien tremendo, ¿no? Es como una declaración de emancipación, de libertad en la mano de los cristianos. Una carta que a muchos cristianos a través de los siglos le ha servido para ver cuál es la verdadera libertad cristiana, que ellos no van a estar presos ni de las falsas enseñanzas, del legalismo, del ritualismo, y al mismo tiempo tampoco de ser presos de su propia carne. Es una carta que habla de la libertad verdadera, hermanos. Hernández Díaz López dice de ella: ella proclama tanto la libertad cristiana como la universalidad del Evangelio. Es una epístola bien tremenda, una epístola apasionada, intensa, fuerte, contundente en sus declaraciones y sus mensajes. No es una epístola de consejo, hermano, es una epístola de exhortación. Una epístola que declara verdades fundamentales de la fe de los cristianos. Es una carta de suma importancia para la Iglesia también en nuestros días, hermanos. No solamente en aquella época, sino también en la actualidad, donde hay muchas enseñanzas en medio de estos últimos tiempos que quieren tergiversar el Evangelio, hermanos. Esta es una carta que es muy relevante para nosotros. ¿Y por qué? Porque igual que en aquel tiempo, hermanos,
desde que está el hombre hay una lucha que el hombre está peleando. Desde que pecó en el Edén, el ser humano está enfrascado en una batalla por la verdadera libertad, hermanos. Y esta batalla lo ha llevado a dos extremos que ya hemos mencionado. Por un lado, el legalismo, y por otro lado, el libertinaje. Son dos ladrones, uno a cada lado del cristiano, que le quiere robar la verdadera libertad. Entonces, unos abogan en esos extremos por el legalismo, por el ritualismo, por una religión que promete libertad, que promete liberarte del pecado, que promete hacerte libre de tus ataduras, pero mientras más profundizas en ella, que es la religión del hombre, más encarcelado te sientes. ¿Por qué? Porque fue una ley que no puedes cumplir, y mientras más intentas cumplirla, más te das cuenta que estás preso del pecado. Entonces el legalismo, la ley, hermanos, no nos puede dar la libertad verdadera, no nos puede emancipar al ser humano. Pero entonces muchos, cansados de luchar contra sus apetitos, contra su propia carne, van al otro extremo. El extremo libertinaje, dicen, ya que no puedo luchar contra el pecado, ya que no puedo ser libre por medio de la ley, vamos a probar con lo que ellos llaman la libertad, pero que realmente es el desenfreno del pecado sexual, desenfreno en los apetitos, desenfreno en la familia, desenfreno en el trabajo, desenfreno en todas las áreas de la vida. Y muchos creen que así van a encontrar la libertad. Pero ambas, hermanos, son trampas que parecen diferentes, pero son la misma trampa. Fue una cárcel que encierra al ser humano, y el ser humano prueba con una y prueba con otra, y él se encuentra encarcelado. Fue una cosa que hasta nuestros días pasan. En cuanto al legalismo, podríamos recordar lo que Pablo dice a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas las cuales destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, lo que se llama para el extremo legalismo, que encuentran frustración. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Acá en Colosas estaban luchando con algo parecido. Había unos que estaban enseñando que tenían que someterse, no toques esto, no comas esto, guarda este día, no hagas esto otro. Y muchos creían que iban a encontrar la libertad, que iban a encontrar la verdadera fe, la verdadera paz. Pero ¿qué encontraban? ¿Qué usted encuentra cuando intenta vivir conforme a la ley y queriéndose justificar con ella? Que no va a ser libre por medio de la ley, usted encuentra frustración. Usted tal vez antes de ser cristiano experimentó esto, o todavía si no es nacido de nuevo. O siendo cristiano ha intentado vivir por la ley. ¿Qué encuentras? Frustración. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no puedes. Yo no puedo. Nadie puede justificarse por la ley. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Como decíamos en Filipenses, solo hay uno que cumplió toda la ley, y ese no eres tú ni soy yo, es Jesucristo. Él es el justo. Él es el que pudo cumplir toda la ley. Pero todo aquel que quiera vivir por la ley, justificarse por ella y liberarse por ella de sus propios pecados, va a encontrar frustración. Yo, hermanos, con lo que más luchaba, y el primer cambio que noté cuando llegué al Señor fue eso, que antes de conocer al Señor, todos los días luchaba con el pecado y todos los días perdía la batalla. Y que eso creaba en mí frustración, condenación. ¿Ha sentido eso, hermano? Esa cárcel que usted no puede salir de ella, usted intenta guardar más la ley y más encarcelado está. Menos libre se siente, porque ahí no está la verdadera libertad. Porque como decía Pablo, no hay poder ahí, hermanos, no hay poder en el legalismo, no hay poder en no toque, no gusta, guarda esto para liberarte del pecado realmente. Ahí no está el poder, hermanos. Pero los que se van al extremo libertinaje son como los del Salmo 2, versículo 3, que dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. O como un dicho que tenían ahí los corintios, todo me es lícito, ¿no? Que luego Pablo le explicó, pero no todo les conviene. Ese es el otro extremo de los que dicen que quieren vivir conforme a su libertad personal. No, hermanos, que eso corresponde a mi libertad personal. Y lo que llaman libertad personal, como decíamos, realmente es, a mí me gusta pecar y quiero que me dejes tranquilo con mi pecado porque soy libre. Y esa fue una falsa libertad. Realmente es un abismo al cual saltan creyendo que van a volar, que son libres, pero realmente van a caer a la profunda desesperación a la cual lleva una vida de desenfreno, en pecado, en iniquidad y rebeldía contra Dios. Y ante todo esto, la epístola a los Gálatas nos trae un verdadero mensaje de libertad cristiano. Nos muestra el verdadero camino a la libertad, que no es ninguno de estos dos extremos, sino ser esclavos, pero de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Ser esclavos del amo perfecto.
No hay mejor que entregarse a aquel que realmente va a cuidar de uno, lo va a liberar a uno, que ha dado su propia vida por uno, y ese es el Señor Jesús. Solo Él tiene poder, por la gracia inmerecida, por la fe del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, de hacer al hombre verdaderamente libre. Y ese es el mensaje de la epístola a los Gálatas. La plenitud que no puede traer la religión, que no puede traer el desenfreno, solo lo puede traer Cristo al corazón del hombre. Y esa es la verdadera libertad, hermanos. Como decía Dietrich Bonhoeffer acerca de la gracia, que la gracia tuvo un costo, hermanos. Cristo pagó por ella, por eso es gratis para nosotros. Pero como decía Dietrich Bonhoeffer, la gracia no es barata, aunque sea gratis, hermano. Es gratis porque, como decimos, Jesús pagó en la cruz el precio para que yo y tú no tuviéramos que pagar, porque ninguno podía pagar. Pero habiendo pagado Cristo, hermanos, ahora se nos ha dado de gracia la salvación, de gracia se nos ha dado la libertad y el Evangelio en Cristo. Pero, hermanos, no es gracia barata, no es gracia para vivir conforme a mis propios deseos, y tampoco es gracia para vivir conforme a mi propia ley o mi propia religión. Es gracia que liberta al hombre caído de su condición. Gracia inmerecida, gratuita, porque el Hijo de Dios pagó un gran precio por nosotros. Y hoy, hermanos, también se levanta este grito de batalla, también hay que volver a predicar esta epístola, hermano, hay que volver a los mensajes principales del Evangelio, porque igual como en la época del apóstol Pablo en nuestros días, el Evangelio es atacado, hermanos. El Evangelio quieren pervertirlo. Y entonces nuevamente toca volver a defender el Evangelio y la gracia de Dios, por el cual el hombre puede ser justificado. Por la fe en Jesucristo solamente, solo por gracia, solo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a comenzar a desglosar un poco la carta. Vamos a comenzar primeramente por saber quién escribió esta carta, hermanos. ¿Cómo sabemos quién es el autor? Pues nos bastaría, hermanos, con mirar el versículo 1 que usted tiene ahí del capítulo 1, que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Qué tremenda declaración aquí con la que comienza el apóstol Pablo, pero nos comienza primeramente presentándose a sí mismo. Él no dice, no fue una carta anónima, fue una carta que empieza proclamando quién es él que le escribe. Entonces podemos ver las propias pruebas internas de la carta que nos dicen quién la escribió. Y si no bastara con eso, él no solamente la escribió, pues miren, en el sentido de que es el autor intelectual, él también es el autor material. Si leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 11, nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En otros casos, Pablo escribía sus cartas, o más bien las dictaba, y la escribía un amanuense. ¿Qué fue un amanuense? Fue una persona que tenía el oficio de copiar escritos, o pasarlos de limpio, o escribir un dictado. Fue un amanuense. Entonces Pablo dictaba sus cartas, y otro colaborador que tuviera era el que la escribía realmente, como el caso de la epístola a los Romanos. En el capítulo, si usted pensaba que Pablo había escrito de su propia mano la epístola a los Romanos, es que usted pasó por alto el versículo 22 del capítulo 16, que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, ¿quién fue el autor material de la epístola a los Romanos? Tercio. Él era un amanuense en ese caso, uno que copiaba o que escribía lo que dictaba Pablo, y él era el verdadero autor material de la epístola a los Romanos. En el caso de la epístola a los Gálatas, Pablo no solamente era el autor intelectual, era el autor que él mismo había escrito de su propia mano y puño, y decía que con grandes letras les había escrito. Entonces Pablo escribió esta epístola de su propia mano, queriendo tal vez mostrar a los Gálatas lo importante que era para él esta epístola. Dice: no se la voy a dictar a nadie, yo mismo la voy a escribir. Eso nos habla un poco de la intensidad de los sentimientos del apóstol Pablo al escribir esta epístola. No era cualquier carta, no era una carta ahí de saludos, una carta de cuánto los amo, cuánto los quiero, era una carta de advertencia, era una carta de exhortación, de despertar a los hermanos. Y aquí, habiéndolo escrito él mismo en su propia mano, nos muestra lo importante que era para él esta epístola. En la epístola también se nos dan detalles autobiográficos del autor que más adelante desarrollaremos y que solamente el autor conoce. Hay detalles de la vida del apóstol Pablo que solamente él podía haber escrito ahí. Esa es otra carga que apoya que él fue el autor de esta epístola. Pero más adelante vamos a volver a ese tema. Entonces, habiendo visto quién es el autor, vamos a pasar a quién es el destinatario, para quién iba esta epístola.
Bueno, si era fácil ver quién es el autor, porque la carta lo muestra en varios lados, no es tan fácil saber a quién se la escribió. No quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero es importante que lo veamos por lo menos por encima. Entonces, primeramente esta carta era una carta circular. Significa que esta carta iba a pasar entre varias iglesias, porque esta epístola no está escrita, no es como las otras epístolas. La epístola de los romanos estaba escrita en una iglesia que se encontraba en Roma. La que estudiamos anteriormente, que a los filipenses, era la iglesia que se encontraba en Filipos. Pero Galacia no era una localidad, no era un municipio, no era un pueblo o una ciudad, era una región enorme de Asia Menor. Es más, ocupaba casi toda Asia Menor. Cuando yo estuve viendo el mapa, la Galacia en la época de Pablo ocupaba toda la parte de Asia Menor, la parte del centro y casi la parte del sur, en su totalidad. Quedaba un pequeño pedazo donde están las iglesias de Apocalipsis, como Éfeso y otras que quedaban bien pegadas a la costa de Asia Menor, de aquella época que es la actual Turquía. Entonces, era una carta que daba vueltas por varias congregaciones de Asia Menor. Ahora, vamos a también ver un poco del trasfondo de esos a quienes se les escribe la carta. Entonces, antes de explicar el contexto actual del apóstol Pablo, vamos a ver cómo comenzó esta región de Galacia. En el año 228 a.C., los galos y los celtas llegaron a Asia Menor invitados por Nicomedes, rey de Bitinia, que los invitó a asentarse en aquella región. O sea que los gálatas los gálatas étnicos no eran originarios de Asia Menor, sino que 228 años antes de Cristo, casi 300 años antes que Pablo escribiera esta carta, ellos se asentaron en Asia Menor por una invitación de este rey de Bitinia. Con el tiempo ellos se asimilaron y se mezclaron con algunos de los lugareños. Algunos también, ellos les gustaba mucho pelear, entonces también siempre tenían conflictos con los de Troas, con los de Bitinia y con otros a través de la época. Pero llegó el tiempo en que llegó el Imperio Romano y puso orden, dijo a los galos, ustedes ahí quietos. Los romanos conquistó todo, instauró la paz y llamó toda aquella región, ya no solamente una región, sino como una parte del imperio llamado Galacia, que incluía tanto a los galos originales, o sea, los galos étnicos, que vivían más en el norte, y otras ciudades que eran de algunos descendientes de griegos, otras colonias romanas, y otros lugareños que eran tribus de aquellas épocas que fueron desarrollándose, todos quedaron en el mismo lugar y a todos se los llamó Gálatas. ¿Por qué? Porque vivían en una región llamada Galacia. Entonces, aunque Gálatas venía realmente de los Gálatas étnicos, se le llamó a toda la gente que vivía en aquella región Gálatas, así no lo fueran realmente de origen. Esta región llegó también a llamarse Galacia, en parte porque a estas tribus también se les llamaba Galli. Esa palabra Gali o Galli significaba guerreros, porque como decíamos, era una tribu que le gustaba mucho la guerra, le gustaba mucho pelear. Aunque ahí llegaron en paz, invitados, en los otros lugares más en Asia, más centrado, a ellos les gustaba conquistar. Pero con el tiempo se le cambió a Gálatas, y la palabra Gálatas significa nobles. Entonces ya no eran los guerreros ahí, los sanguinarios, ahora se los llamaba los nobles. Bien, es un poco de historia para que veamos el trasfondo de ellos. Entonces, como decíamos, tanto la gente del sur como del norte, los gálatas originales como los por adopción de vivir en la región, se les llegó a llamar gálatas. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿a cuáles de los dos escribía el apóstol Pablo? ¿A los gálatas étnicos que vivían en el norte o a los gálatas que eran de diferentes etnias que vivían en el sur? ¿A quién estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿A quién se dirigía esta carta? ¿O se dirigía a ambos? ¿O se dirigía a todos? ¿A quién se dirigía? Hay dos teorías principales, hermanos, que quiero mencionar por encima, porque yo me puse a leer, hermanos, y leer, y hay mucho tema sobre eso, muchas razones por las que algunos eruditos apoyan una y otros eruditos apoyan otra. Entonces vamos a ver un poco resumido y cuál es la posición que pues, he tomado personalmente para enseñar esta epístola. Entonces, unos eruditos dicen que fue escrita a las ciudades de Galacia del sur, las ciudades donde Pablo visitó en su primer viaje misionero. Y otros se inclinan a pensar que fue a Galacia del norte, en las ciudades étnicas de los Gálatas. Ahora, ¿esto en qué nos afecta? ¿Qué importa si fue, Galacia es tan grande, es como decir en Colombia, escribió a las iglesias que estaban en Colombia? ¿Qué importa si fue la iglesia que estaba allá en la región de Antioquia o si estaba en la región de Santander? ¿Qué importa? Importa, hermanos, porque como vamos a ver, hay ciertos detalles que son importantes más adelante, que
tomamos una posición u otra, podemos llegar a conclusiones diferentes. Ahora, si se refiere a las iglesias del sur del primer viaje misionero del apóstol Pablo, se refiere a las iglesias que fueron fundadas en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Entonces los estudiosos apuntan a que esta carta podía haber sido escrita en una fecha temprana, siendo la primera epístola del apóstol Pablo, más o menos entre el año 48, 49, hasta llegar al 50 después de Cristo. Y esto demostraría que, si es la primera carta del apóstol Pablo, demostraría que él tenía bien claro lo que es el evangelio aún desde el principio. Que desde el principio tenía claro la gracia, el evangelio, no que fue algo que fue siendo desarrollado con el tiempo. Entonces es algo importante también tenerlo en cuenta. Si fue escrita Galacia del Norte, algunos dan una fecha aún más tardía, que después del segundo viaje misionero o después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y que sería escrita entonces en el año 55 después de Cristo. Ahora, ¿bajo qué posición vamos a estudiar nosotros la epístola? Pues yo, habiendo visto los argumentos de uno y otro, hablábamos hoy con el hermano Pablo y veíamos que, bueno, nosotros pensamos que hay más argumentos de peso para pensar que fue las iglesias de Galacia del Sur, por varias razones. Yo voy a compartir algunas de las razones por las que lo pienso para que ustedes consideren. Primeramente, comparto ese pensamiento con la mayoría de los eruditos bíblicos. Piensan también que fue Galacia del Sur y que la epístola fue escrita más o menos entre el año 48 y el año 50 después de Cristo. Que fue escrita en las iglesias de Galacia del Sur, las cuales eran Antioquía de Pisidia, Iconio de Frigia, Listra y Derbe de ciudades de Nicanoia, es decir, iglesias que aparecen, como decíamos, en Hechos 13 y Hechos 14, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ahora, Bernabé también es 3 veces mencionado por lo menos en la epístola a los Gálatas. Esto es bien interesante porque vemos que solamente en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él viajó con Bernabé. O sea que si estas iglesias conocían a Bernabé, podría ser posiblemente porque Pablo había ido ahí con ellos. Entonces tenían que ser iglesias fundadas en el primer viaje misionero. Y en el primer viaje misionero el apóstol Pablo nunca pasó por el norte de Galacia, solamente por el sur, a las iglesias que acabamos de mencionar. También sería difícil concebir que el apóstol Pablo llamara de otra manera a las iglesias de esta región, porque si la región se llamaba Galacia y Pablo quería escribir a estas iglesias que acabamos de mencionar todas juntas una sola epístola que circulara entre ellas, no había mejor forma que llamarlas que Gálatas. ¿Por qué? También estaban en Galacia del Sur y eso era parte de Galacia. Los que tienen mapas en su Biblia ahí pueden fijarse cómo está haciendo la hermana. Eso les puede ayudar a darse una idea más o menos, porque ahí marca los viajes del apóstol Pablo. Y usted puede ver por dónde pasó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero y ver que pasó por toda la parte de Galacia del Sur. Ahora, esto al final de cuentas, hermano, no es tan importante en el sentido de que hay un mensaje principal de la epístola. Si fuera la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia del Norte o a las iglesias de Galacia del Sur, o a ambas al mismo tiempo, eso no resta ninguna importancia al mensaje principal de la epístola. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 3:28, en la versión Biblia de las Américas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es un mensaje bien tremendo lo que es el apóstol Pablo. Como decía Daniel Díaz López, Pablo declara la universalidad del evangelio, no importa si eres griego o gentil, si eres un gálata étnico o un gálata por adopción, no importa si eres colombiano o eres de Israel, si eres de las tribus de Israel o si eres de los gentiles. ¿Por qué? Porque en Cristo todos son uno. Y el mensaje del evangelio, así como era para los gálatas, también es para nosotros en nuestro tiempo y para todo cristiano, viva en Galacia del Sur, del Norte o en el centro, o donde sea que viva. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco de, otra vez, entonces, si vamos a decir que es Galacia del Sur, hay que ver un poco del trasfondo de Galacia del Sur. Entonces, nuestro estudio identificamos los destinatarios de esta epístola, entonces, como las iglesias que se encontraban en esta región, en el sur de Galacia, que como dijimos estaban en Hechos 13 y 14, que nuevamente voy a mencionar las Antioquía de Pisidia, Iconio de Frigia, Listra y Derbe, ciudades de Licanoia. Estas iglesias estaban conformadas por judíos y por gentiles. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y capítulo 14, usted se da cuenta que primeramente Pablo y Bernabé siempre llegaban a las sinagogas y predicaban a los judíos. A veces los judíos se convertían
A veces convertían solamente a algunos, pero siempre se convertían muchos gentiles. Entonces lo más probable, pues, por ejemplo, el caso de Antioquía de Pisidia, si usted lee Hechos 13, ahí se da cuenta que al principio Pablo llegó a la sinagoga y los judíos estaban bien resueltos a escucharlo. Pero luego el siguiente sábado, siguiente día de reposo, se reunió toda la ciudad y se escuchara. Y que los judíos tuvieron celos porque había muchos gentiles que estaban creyendo lo que decía el apóstol Pablo. Entonces se levantaron contra Pablo. Entonces Pablo dijo, bueno, yo a los gentiles entonces. Y como tuvieron más celos, dice que alborotaron unas mujeres importantes de la ciudad y persiguieron a los apóstoles Pablo y Bernabé. Hacía que ellos dividían dos por causa de ellos. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces vemos que siempre había ciertas luchas, pero siempre se conformaban estas iglesias entre algunos judíos y varios gentiles. Tal vez al principio eran predominantemente judías, pero con el tiempo más y más gentiles iban aceptando la fe. Y bien tremendo, porque a los gentiles no les gustaba el judaísmo, hermanos, en aquella época. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene sus leyes que frenaban el desenfreno, de todos modos atacaban el pecado, atacaban ciertas cosas que a los gentiles les gustaba en su desenfreno. Pero siempre también había gentiles que simpatizaban y se llamaban los prosélitos, que eran gentiles que aunque no eran judíos les gustaba ir a la sinagoga o estar fuera de la sinagoga y escuchar lo que se enseñaba conforme a la ley de Moisés. Y estaban los que completamente estaban contra el judaísmo. Entonces el judaísmo no calaba mucho entre los gentiles en general, pero la nueva fe que venía a presentar el apóstol Pablo, conforme al evangelio de Jesucristo, hacía que muchos gentiles se convirtieran y llegaran a la fe. Entonces esta iglesia llegaron a ser conformadas entonces por judíos y por gentiles. Sabemos que tenían comprensión del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3 y 4, él habla bastante de la ley, se le explica como a gente que entiende la ley, pero también habla de historias que aparecen solamente en el Antiguo Testamento, como la de Abraham, como la de Agar y Sara. Entonces, había suficiente entendimiento del Antiguo Testamento en la iglesia de los Gálatas para poder entender el Antiguo Testamento y las leyes que enseñaban los judíos. Eso quiere decir que había una influencia judía en todas estas iglesias y probablemente también habían judíos en medio de los Gálatas. Ahora, ¿dónde se escribió esta carta? Habiendo visto cómo eran los Gálatas, pero visto dónde Pablo estaba cuando la escribió. Bueno, tomando la hipótesis de que es Galacia del Sur, podemos concluir, como dicen muchos los eruditos, que fue una fecha temprana y muy posiblemente fue escrita en Antioquía de Siria. Pudo haber sido escrita, como muchos piensan, inmediatamente después del Concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Y tiene mucho sentido porque Pablo habla a los Gálatas que ellos corrían bien. O sea, era como que era algo muy reciente. Ellos como que acababan de convertirse, corrían bien y vino algo a estorbarles para que no siguieran corriendo en pos del Evangelio de la gracia de aquel que los había llamado. Entonces, bien tremendo. Entonces, no había pasado mucho tiempo entre la conversión de los Gálatas y la escritura de esta epístola. Entonces, muy posiblemente, dicen los eruditos, que fue después de Hechos capítulo 15, cuando Pablo tiene su primer conflicto con los judaizantes y varias de las cosas que va a tratar aquí en la epístola de los Gálatas. Tal vez Pablo volvió de Jerusalén de haber tenido esa lucha por causa de la circuncisión y luego se enteró que en Galacia estaba pasando lo mismo. Entonces, posiblemente ahí fue donde escribió esta carta. Hay otra teoría que dice que también pudo haber sido en Corinto, mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, que no son mencionados en esta epístola, como Pablo fue a mencionar, te saluda tal, al final de la epístola, que está conmigo, sino que Pablo no estaba con ellos. Entonces, si Pablo la escribió en su segundo viaje misionero, después del concilio de Jerusalén, podría haber sido en Corinto, que él estaba solo, sin nadie que lo acompañara, esperando a estos dos hermanos. Entonces, fuera cualquiera de las dos son posibles, en Antioquía de Siria o en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto. Ahora, habiendo visto estas partes históricas, vamos a entrar un poco más en el tema de la epístola. ¿Cuál es el tema de la epístola? Cuando yo pienso en el tema de este libro, hermanos, uno de los temas principales, me viene a mí a la mente, hermano, el capítulo 2, versículo 16 de este libro de los Gálatas, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un libro que trata justamente de eso en un gran aspecto, de la justificación que es por la fe en la gracia de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Otros podrían decir también que la carta de los Romanos trata de lo mismo. También la carta de los Romanos habla de la justificación por fe y no por obras. También habla del Evangelio igual que la epístola a los Gálatas. ¿Cuál es la diferencia?
Que Pablo, cuando está explicando a los romanos el Evangelio, lo hace sistemáticamente, lo hace calmado, lo hace mostrando las glorias del Evangelio, pero en la epístola a los Gálatas lo hace con un sentido de urgencia, con un sentido de exhortación, con un sentido de despierten Gálatas, ¿quién les está estorbando? Oh, Gálatas insensatos, ¿qué está pasando con ustedes? Entonces es bien diferente cómo Pablo presenta el Evangelio y la justificación por la fe a los romanos de cómo lo hace con los Gálatas. Con los romanos fue una carta bien doctrinal y sistemática en la doctrina cristiana. Con los Gálatas, aunque es bien doctrinal también, es bien de exhortación y de confrontar las herejías que se están metiendo en la iglesia, cosa que Pablo no hace casi en la epístola a los romanos comparado con la epístola a los Gálatas. Ahora, yo podría resumir, por eso, hermanos, que el tema principal de esta epístola, o uno de los temas principales, es la pureza y defensa del Evangelio. Que otro tema también principal sería la libertad cristiana, como uno de los temas centrales de esta epístola. El Evangelio que libera al hombre de la esclavitud del pecado, de la cárcel del legalismo y del abismo del libertinaje. Ahora, ese es uno de los temas de la carta, pero ¿por qué la escribió Pablo? ¿Cuál fue el propósito para él escribirla? Ese es el tema que él trata. Pero ¿cuál fue la urgencia que estamos nosotros mencionando hasta ahora? ¿Qué es lo que llevó a Pablo a escribir esta carta de esta manera? ¿Cuál era su propósito para escribir a las iglesias que se encontraban en Galacia? En cuanto al propósito, uno de los versículos que más podría identificar sería Gálatas capítulo 1, versículo 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué Pablo estaba escribiendo esta epístola? Porque los Gálatas estaban dejando la gracia, estaban dejando el evangelio, estaban dejando a Cristo por un falso evangelio. Un evangelio pervertido, un evangelio trastocado, un evangelio mezclado. Por eso, un evangelio falso que no es digno de ser llamado el evangelio de Jesucristo. Era otro evangelio. Y Pablo tiene un propósito: mostrar cuál era el verdadero evangelio, recordar a los Gálatas qué es lo que le había predicado entre ellos, cuál es la razón. Y esta es una de las razones principales, pero hay otra razón principal que Pablo constantemente desde el principio va a tratar: la defensa de su apostolado. Al parecer, aquellos que estaban perturbando a los Gálatas también estaban manchando, ensuciando el nombre del apóstol Pablo, desprestigiándolo, diciendo que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo era un evangelio equivocado. Ellos venían con el evangelio verdadero. Eso es lo con lo que parece estaban llegando a los Gálatas. Entonces, esos son los dos propósitos: defender el verdadero evangelio, su pureza y su ministerio. Esos son dos de los principales propósitos por los que el apóstol Pablo escribe esta carta. Ahora, si estos fueron los propósitos, diga que había aquí un problema en la iglesia en Galacia. ¿Cuál era el problema que había ahí? ¿Quiénes eran estos adversarios que estaban intentando torcer la palabra de Dios, tratar de cambiar el evangelio de Jesucristo y manchando el nombre del apóstol Pablo y queriendo desprestigiarlo como apóstol? ¿Quiénes eran estos agitadores? Pues vamos a ver que hay varias pistas que nos da la epístola. Primeramente, ellos perturbaban y querían desviar a los hermanos por medio de un falso evangelio, como nos dice Gálatas 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ellos querían que los gentiles se circuncidaran para ser salvos, como lo dice el capítulo 2, versículo 3 al 5, el capítulo 5, versículo 1, el capítulo 6, versículo 11 y 16 al 16. Entonces, eso no los voy a mencionar ahora porque más adelante vamos a estudiarlos. Pero en todos esos lugares se menciona que una de las cosas que querían estas personas era que ellos creyeran en un evangelio falso donde para ser salvo había que circuncidarse. Ahora, otra forma con la que Pablo los describe. Pablo decía que ellos decían ser hermanos. O sea, ellos decían ser cristianos. Ellos no venían diciendo somos judíos o somos de una falsa secta, ¿no? Ellos no venían diciendo somos falsos creyentes, venimos a pervertir el evangelio. Así nunca es el diablo, hermanos. Y así nunca son los falsos profetas y los falsos maestros. Ellos venían diciendo somos hermanos, pero eran falsos hermanos introducidos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 4.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Y esto probablemente hace posiblemente referencia al concilio en Jerusalén. O sea que Pablo está ligando el concilio en Jerusalén y la discusión que hubo ahí acerca de la circuncisión con los Gálatas, porque dice que ellos no aceptaron someterse a ese falso evangelio, esas falsas premisas con las que venían estos falsos hermanos, porque dice que para que no fuera torcida la verdad del evangelio, para que permaneciese en vosotros esta verdad del evangelio. Qué tremendo. Entonces, esta lucha que estuvo Pablo en Jerusalén no solamente era por el asunto que pasó de Antioquía, era por los mismos Gálatas, porque era la verdad del evangelio, era el mismo mensaje que Pablo había predicado a los Gálatas, el cual estaba en peligro en Jerusalén y ahora también en Galacia. Tercer punto porque podemos distinguir a estos adversarios. Ellos apelaban al Antiguo Testamento para poder justificar sus falsas enseñanzas, torciendo las Escrituras. Por lo cual Pablo dedica el capítulo 3 y el capítulo 4 a tratar asuntos de la ley y asuntos del Antiguo Testamento como Abraham, que fue salvo por la fe, como el asunto de Agar y Sara. Entonces, hay varios asuntos que trata el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente estos falsos hermanos que están intentando torcer el evangelio apelaban a las Escrituras diciendo, ¿no ven que Abraham se circuncidaba? ¿No ven que él guardó toda la ley? Que él guardaba la ley y pues fue justificado. Entonces luego Pablo va a decir, no, él fue justificado por la fe y no por las obras. Luego va a decir que la verdadera simiente por la que vendría la libertad era por la promesa y no por la ley. Y que esa simiente es Jesucristo. Entonces, ahí Pablo va a demostrar, usando el Antiguo Testamento que ellos torcían, para demostrar la verdad del evangelio que él predicaba. Cuarta característica por la que podríamos distinguir a estas personas: desacreditaban al apóstol Pablo y su ministerio. Pablo comienza la epístola defendiendo su apostolado, como leímos antes en el capítulo 1, versículo 1, que él dijo, Pablo apóstol. Dijo, paz y gracia al Señor, Pablo apóstol. O sea, sepan que fui un apóstol, y no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo puso en esa tarea. No se puso a sí mismo como apóstol. A él nadie le ungió la cabeza y dijo, tú ahora seas un apóstol, ve y predica a los gentiles. No, en el capítulo 3 Hechos de los Apóstoles vemos que el mismo Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé. Entonces él va a defender su apostolado. Pero estos falsos hermanos, estos que querían que se circuncidaran para ser salvos, estos que torcían las Escrituras, que apelaban al Antiguo Testamento para predicar un falso evangelio, perseguían al apóstol Pablo y a su ministerio. Decían que no era un verdadero apóstol, que los verdaderos apóstoles estaban solo en Jerusalén y que ellos venían de Jerusalén de parte de ellos. Y como en aquella época no había teléfono para llamar al apóstol Pedro, ¿tú los enviaste? ¿No? Pues muchas veces les creían, decían, no, es que los meros apóstoles son los de Jerusalén, ellos estuvieron con Jesucristo. Pablo ni conoció al Señor Jesús. Entonces ellos atacaban el ministerio, es un falso apóstol. Entonces, esa era otra de las características de estos adversarios. Entonces, por lo cual Pablo va a dedicar gran parte del capítulo 1 y el capítulo 2 de una manera autobiográfica a defender su ministerio, cómo comenzó su ministerio, quién lo llamó, cómo él fue salvo y quién fue el que lo envió y lo comisionó como apóstol a los gentiles. Entonces, Pablo en esta epístola no menciona a estos adversarios por nombre, dice que son los fulanitos de tal y sultanito como en otras epístolas. Pero en la carta se nota que los gálatas conocían muy bien de quién estaba hablando el apóstol Pablo. Ellos sabían muy bien a quién él se refería. Estos adversarios eran judaizantes, como habíamos mencionado antes. Por todas las cosas ya mencionadas sobre estos adversarios, podemos llegar fácilmente a esta conclusión, que son cosas que tienen en común con el concilio de Jerusalén, en la carta a los filipenses, en la carta a los colosenses, y en la carta a los corintios, especialmente en la segunda, se ve todos estos aspectos repetidos en los mismos personajes, por lo cual podríamos llegar a la conclusión que son las mismas personas. La palabra judaizante viene del griego, la que es aquí usada, y se usa por primera vez en las Escrituras, en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo.
Dice Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, aquí hablando de Pablo y Bernabé, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta palabra judaizar en el griego tiene la palabra judaizante, a la que nos estamos refiriendo. O sea que los judaizantes siempre aparecen en la Biblia. Siempre estuvieron ahí persiguiendo el ministerio del apóstol Pablo. Al parecer, cuando él llegó a Antioquía, esta gente llegó a molestar, él tuvo que subir a Jerusalén. Pero mientras estaba en Jerusalén resolviendo los problemas, esta gente ya estaba recorriendo Asia Menor, y llegaron a los Gálatas a infundir las mismas mentiras que intentaron infundir allá en Antioquía de Siria. Entonces, esto quiere decir que el judaizante es uno, esa palabra judaizante, y lo que vemos aquí que dice Pablo acerca del apóstol Pedro, que quería hacer ¿qué? Que los gentiles vivieran como judíos, querían obligarlos a judaizar. Entonces, ¿qué es judaizar? Ser judaizante o judaizar quiere decir que uno quiere que los gentiles vivan como judíos. Eso querían estos adversarios, que los gentiles se circuncidaran como los judíos para ser salvos, según ellos, que ahí está la salvación, porque ese era uno de los grandes énfasis de los judaizantes. Si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Ese era uno de estos aspectos. Y no solamente quería que los gentiles se circuncidaran para ser salvos, sino que también guardaran varios aspectos de la ley de Moisés y sus rituales. Estos personajes buscaban desviar a los Gálatas del evangelio puro de Jesucristo, de la gracia de Dios que se justifica solamente por la fe en la obra perfecta de Jesucristo. Como dice Pablo en Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? O a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y como también quería que se circuncidaran, como dice el apóstol Pablo, que ya habíamos leído en Gálatas 6:12. Por lo cual podríamos decir que el origen de estos personajes es común y bien sospechoso, y que podríamos rastrearlo en sus comienzos hasta Hechos capítulo 15, versículo 1, donde hacían algo muy bien parecido. Miren, dicen: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, lo mismo que decían los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, si no se circuncidan no pueden ser salvos, es lo mismo que habían dicho en el concilio de Jerusalén. Pues podemos llegar a la conclusión que eran los mismos personajes, tal vez no las mismas personas, pero tenían el mismo falso mensaje. Un evangelio mezclado con obras, un evangelio falso. Entonces, cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, tal vez pensaron que el asunto se había resuelto, que las directrices doctrinales que dieron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén eran suficientes, pero no. Desde Jerusalén lo seguían persiguiendo el apóstol Pablo y a su ministerio. Por eso también podemos pensar que esto fue después del concilio en Jerusalén, porque muy posiblemente después que Pablo en el concilio de Jerusalén expuso el evangelio de la gracia y Pedro dio el discurso, Santiago dio la aprobación y se mandó que a los gentiles no se le obligara a circuncidar, muy posiblemente los judaizantes quedaron bien enojados con el apóstol Pablo. Y por eso lo querían desacreditar ahora en todo lugar. Ahora, esta subida a Jerusalén se nos narra en Gálatas 2, versículo 1. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, tiene que haber sido después del primer viaje misionero, no antes. Entonces, más adelante, cuando estemos desarrollando esta carta, vamos a ver más en detalle ese concilio y las cosas que salieron de ahí. Ahora, también podemos decir que en esta epístola hay varias palabras claves que son buenas para nuestro estudio, que usted debería anotarlas si trajo para anotar o debería tenerlas en cuenta en este estudio de Gálatas. Hay muchas palabras importantes, pero hay unas que resaltan bastante. La palabra fe, obras, justificación, apóstol, ley, circuncisión, espíritu, Abraham, libertad, y sobre todo la palabra evangelio, que es bastante usada por el apóstol Pablo en esta epístola. Pero si no noto, después me pregunta. Entonces, esta epístola también tiene varias divisiones importantes, las que podemos separarla. Entonces,
Estas divisiones, hermanos, son ficticias, ¿no? Porque realmente no es que la carta esté dividida así. Digamos, algunos comentaristas la dividen de una manera, yo la pude haber dividido de otra manera. No fue una regla lo que voy a decir acá, ¿no? No fue algo concluyente. Pero fue una manera fácil y que me convenció bastante leyendo varios comentarios, una de las maneras de dividirla, la cual algunos hermanos llaman la DEA. ¿Le suena DEA, hermano? Bueno, así no se va a olvidar. ¿Qué es DEA? DEA significa defiende, explica y aplica. En eso podríamos dividir la epístola del apóstol, esta epístola a los Gálatas, en una defensa, una explicación y una aplicación de esa explicación. ¿Qué es eso? Primeramente, la primera división que decimos que es defiende, se refiere a Pablo, que defiende el Evangelio y su ministerio. Él dedica el capítulo 1 y el capítulo 2 a defender la pureza del Evangelio y a defender su ministerio. Entonces, la primera división de esta epístola, de las tres. Entonces, nuevamente, Pablo defiende el Evangelio y su ministerio. Esa es la primera división. Esta es una sección autobiográfica y de defensa del Evangelio. En el capítulo 1, podemos decir que uno de esos versos claves que define este capítulo, este capítulo sí es el versículo 8, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué declaración tan fuerte. El apóstol Pablo dice: no importa si viene un ángel, no importa si vengo yo mismo, si alguien viene con otro evangelio, que sea maldito. Este es uno de los versículos más representativos, más fuertes, más contundentes del capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos un versículo que también, esto también, hermanos, que dice es algo que hice yo, no es algo que sea contundente. Usted podría ver que tal vez es otro versículo el que realmente representa el capítulo. Yo escogí Gálatas 2, versículo 20, que es bien conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Otra declaración bien profunda. Algunos cristianos hoy en día, cuando estudiemos va a ser bien interesante, pero muchos cristianos dicen hoy en día: no, yo no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Piensan que es como un lema así, como algo todo chévere, pero hermanos, esto tiene una gran carga doctrinal, una gran carga emocional y una gran carga para la vida del creyente. Es una verdad bien profunda, que realmente no es para decirlo como si fuera poesía, es para vivirla. Entonces va a ser bien interesante cuando la podamos estudiar. Ahora, en la segunda división, que decíamos, ¿cómo era la DEA? Defienda, explica y aplica, ¿no? Entonces ahora viene la explicación. Pablo explica el evangelio que defendió en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él va a explicar el evangelio en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Esta fue una sección teológica, una sección doctrinal. Como un versículo representativo, o varios que hay en el capítulo 3, podríamos decir Gálatas 3, 27 al 29, que dicen: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estos pasajes son bien significativos. ¿Por qué? Porque aquí es donde Pablo está mostrando que no se trata de ser judío o de vivir como judío, que el verdadero descendiente de Abraham lo es por la fe, lo es por la promesa hecha en Jesucristo, y que tanto gentiles como judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres, ahora son partes del único pueblo de Dios. Entonces estos versículos son bien importantes en el capítulo 3. Pasando al capítulo 4, Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba, Padre. Qué versículo tan representativo de este capítulo. Pero no solo eso, también el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí está mostrando el apóstol Pablo que somos hijos de Dios no por linaje, no por ser descendientes de Abraham según la carne, sino por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo que no somos esclavos, es por medio de Jesucristo que ahora somos hechos libres, hermanos.
Entonces, este es otro pasaje bien representativo en esta sección de la explicación de qué es el Evangelio. Entonces, defiende, explica y aplica, ¿no? La DEA. Entonces, ya llegamos a la tercera sección, aplica. Es una sección práctica, una sección ética. El capítulo 5 tiene un versículo bien representativo, más bien varios, y que es bien central, como hablábamos de los temas más centrales de esta epístola, que es Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es un versículo bien importante porque declara uno de los temas principales, como decíamos, no el principal de la epístola, la libertad cristiana. Pablo está llamando a los Gálatas y también nosotros hoy en día a permanecer en firmeza en la libertad que ya hemos recibido en Cristo. O sea, en Cristo no estamos esperando otra libertad mayor, como si fuera a venir otra salvación, como si fuera a venir otro Jesús a morir por nosotros. No, ya en Jesucristo podemos ser libres, hermanos, desde ahora. Eso obviamente no invalida que estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, la manifestación gloriosa del reino de Dios en este mundo. Son cosas que son parte de esta liberación que ya hemos recibido, hermanos, en Jesucristo. Porque vemos que estos falsos hermanos, estos judaizantes prometían una nueva libertad en la circuncisión, una nueva libertad en la ley, una nueva libertad falsa que era realmente más de lo mismo. Más legalismo, más esclavitud. Y ante esto este versículo es bien precioso. Pero en el capítulo 5 también hay otro versículo, el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Aquí está el equilibrio. Listo, no es el legalismo la libertad, en Cristo es la libertad, pero tampoco en el libertinaje hay libertad. Solamente en Cristo, nuevamente, dice el apóstol Pablo. Y en esa libertad nos capacita para amarnos y servirnos unos a los otros, no para hacernos daño, porque es mi libertad, porque yo hago lo que quiera y paso por encima de cualquiera. No. Esa libertad nos capacita para amarnos unos a los otros. Entonces, otro versículo bien importante. Y otro versículo que no quería dejar por fuera y mencionarlo hoy es el 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es uno de los temas principales del capítulo 5, ¿no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, este es otro versículo que creo que no debe quedar por fuera como uno de los versículos principales que describe los temas del capítulo 5. Y así llegamos al último capítulo, el capítulo 6. El capítulo 6 también es parte de esta tercera división de las aplicaciones. Y ahí escogí Gálatas 6, versículos 14 y 15, que dicen: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estos versículos también son bien tremendos, porque si el versículo 5, el último que leímos, que es el versículo 16, habla de lo que no debemos practicar, que son las obras de la carne, y lo que sí debemos vivir, que es el fruto del Espíritu. Entonces aquí Pablo en el capítulo 6 está diciendo: hermanos, yo al mundo he muerto para el mundo ha muerto para mí. Yo no me voy a gloriar en la circuncisión, no me voy a gloriar en la ley, no me voy a gloriar en mi carne, no me voy a gloriar en las obras. ¿En qué me voy a gloriar? En Jesucristo y en su cruz, en la obra del Evangelio, que sin algo se debe gloriar el creyente, no es lo que él hace para Dios. Qué bueno que Dios en Jesucristo nos permite servirles, nos permite servirle a Él, nos permite orar, adorarle, leer su palabra, estudiar, predicar el Evangelio a otros. ¡Qué bendición! Pero esa no es nuestra gloria, hermanos. Nuestra gloria es Jesucristo y el Evangelio de la gracia. En eso sí debemos gloriarnos, en la cruz de Cristo. ¿Quién más que el apóstol Pablo podía gloriarse en sus obras? Tanto había hecho en Cristo Jesús y aún antes de Cristo en la carne. Pero dice: me gloriaré en Jesucristo, en la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Porque ni la circuncisión es lo que vale. No es que yo haga esto o no, o me abstenga a hacer lo otro, lo que realmente vale y me hace aprobado ante Dios. No, sino que en Jesucristo hay una nueva creación, hay un nuevo pueblo de Dios, que ya no es el Israel en la carne,
Es el Israel de Dios espiritual, como él termina despidiendo, o sea, el Israel de Dios. ¿Y quién es ese Israel de Dios? Gentiles y judíos en un solo pueblo. Entonces, hermanos, podemos ir concluyendo esta introducción diciendo que esta epístola, hermanos, es una epístola, como decíamos al principio, nos habla de libertad, de la verdadera libertad, que como decíamos, hermanos, el hombre hoy en día está en dos extremos peligrosos, del cual solamente Cristo lo puede hacer libre. El extremo de entregarnos a una religión de hombres, mandamientos de hombres, que prometen libertad, pero forman una cárcel donde nosotros mismos tiramos la llave, hermanos, y después queremos salir, porque abandonamos la gracia de Dios, que es el peligro que corrían los Gálatas, o el otro peligro que al parecer Pablo veía, pues en el capítulo 5 también él aclara, que aunque somos libres, no por la ley, sino por medio de Jesucristo, eso no quiere decir que vamos a vivir una vida de desenfreno, una vida de libertinaje, una vida abandonada a nuestras pasiones. No, es una epístola que nos habla de que la libertad se encuentra en Cristo. Él está en el medio, hermanos. Es al que debemos ver, no a los dos ladrones que fueron crucificados a su lado. Es a Cristo que está en el centro, hermanos. Y el evangelio es central en la vida del creyente. Si nosotros, hermanos, no defendemos el evangelio, si no nos levantamos nuevamente en la época que nos tocó vivir para proclamar la verdad fundamental, hermanos, de que solo hay salvación en Cristo, que esa salvación solamente es por la fe y esa salvación solamente es por gracia, hermanos, y solamente para la gloria de Dios, y es conforme a su palabra solamente. Si no denunciamos eso hoy en día, hermanos, entonces el evangelio será permeado, será pervertido, será cambiado y vamos a encontrarnos nuevamente encarcelados, hermanos. Qué importante esta epístola, hermanos, para que profundicemos en esa libertad que tenemos en Él, para que no caigamos, hermanos, en los engaños del enemigo, para que como muchos en ese tiempo han caído de pandemia, en los engaños de los judaizantes, hermanos. Esto es una epístola que en su tiempo sirvió para librar a la iglesia de esas falsas doctrinas, y en nuestro tiempo sirve para vacunarnos a nosotros, para prepararnos, para ponernos anticuerpos para la defensa del evangelio, hermanos, de estas falsas enseñanzas que en nuestros días están nuevamente corriendo y que no engañan a muchos. La misma mentira antigua, pero en tiempos actuales. Entonces, hermanos, que el Señor nos permita, por medio de esta epístola, por medio de su Espíritu, hermanos, comprender estas grandes verdades, comprender la pureza del evangelio, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que hay tantas sutilezas, no solamente de los judaizantes, tantas sutilezas de la psicología, del humanismo, del legalismo, de tantas cosas que pasan por la mente del hombre y el enemigo, que en nuestros días nuevamente quieren cambiar el evangelio. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos permita ser fieles a Él. Amén. Entonces, oremos.